Imaginen un crucero en medio del océano, un espacio cerrado, cientos de pasajeros y un virus misterioso que al principio parecía un caso médico local, pero que al poco tiempo se convirtió en una emergencia internacional. Empiezan a morir personas a bordo. Los países se niegan a aceptar el barco. La Organización Mundial de la Salud interviene urgentemente en la situación. Y la principal pregunta que ahora debaten los médicos en todo el mundo, ¿podría el antivirus haber empezado a transmitirse entre personas? Soy Mijail Gordovenko y están en el canal Focus. Vamos a analizar una historia que comenzó como un crucero común, pero muy rápidamente se convirtió en una alarma médica internacional. Para empezar, hay que volver al momento en que todo estaba tranquilo, pacífico y calmado a bordo, y de repente empiezan a aparecer señales de alarma. El estado de salud de uno de los pasajeros mayores empeoró y, lamentablemente, muy pronto nos sorprendió la noticia de su fallecimiento. Esto ocurrió aproximadamente en el 12º día de nuestro viaje. El cuerpo fue evacuado a una de las islas en nuestro camino, pero lamentablemente 2 días después recibimos la noticia de la muerte de su esposa, quien lo acompañaba en el viaje. Partimos de la isla y 2 días después otra persona a bordo comenzó a mostrar síntomas de enfermedad. Y es precisamente después de esto cuando la situación comienza a salirse rápidamente de los límites de un caso típico de cuarentena, porque el antivirus es una infección que normalmente se transmite a las personas a través de los roedores. Pero ahora la OMS no descarta un escenario atípico de transmisión de persona a persona. Y después de la pandemia de COVID, incluso la mera aparición de una sospecha así automáticamente desata una alarma global. El barco realizaba una ruta de crucero a través del Océano Atlántico desde las costas de Sudamérica en dirección a las islas de Cabo Verde y las Islas Canarias. A bordo había unas 150 personas, incluido el personal internacional. Entre los miembros de la tripulación también había ciudadanos de Ucrania. Al principio, la información sobre la enfermedad parecía un incidente local, pero muy pronto la situación comenzó a empeorar. A los pasajeros se les detecta fiebre alta, problemas respiratorios, insuficiencia renal y una fuerte intoxicación. Más tarde se confirman al menos 3 muertes. Uno de los pasajeros muere tras ser evacuado a la isla de Santa Elena, otra pasajera fallece ya en un hospital de Johannesburgo. Otra persona muere más tarde. En este contexto, varios países de hecho comienzan a evitar recibir el barco, y es precisamente aquí donde interviene la Organización Mundial de la Salud. La OMS se dirige a España solicitando que se permita al crucero atracar cerca de las Islas Canarias. Y aunque al principio las autoridades españolas reaccionan con cautela, más tarde aceptan recibir a parte de los pasajeros. Así es, atracarán en Tenerife. Se realizará un exhaustivo examen clínico, tras lo cual los ciudadanos extranjeros serán repatriados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, mientras que a los ciudadanos españoles los trasladaremos en aviones militares al Hospital de Defensa aquí, en Madrid, donde serán examinados y puestos en cuarentena. Esta cuarentena puede durar aproximadamente hasta 45 días. Y esta declaración por sí sola demuestra la magnitud de lo en serio que las autoridades se toman la situación, porque no se trata simplemente de una supervisión médica, sino en realidad de una operación internacional de cuarentena con la participación de la logística militar. El presidente de las Islas Canarias además explica que ni siquiera se permite que el barco atraque normalmente en la costa. Buenas noticias. Bajo ninguna circunstancia el barco atracará, simplemente quedará fondeado. Por eso consideramos que es una muy buena noticia, ya que reduce el potencial de transmisión del virus y los riesgos asociados. La evacuación de estos pasajeros se realizará con la ayuda de una lancha. De hecho, ya estamos hablando de un escenario de aislamiento biológico con barreras de protección, transporte especial y zonas separadas en los aeropuertos. Antivirus se trata de una infección poco frecuente pero potencialmente muy peligrosa que se transmite con mayor frecuencia a los humanos a través del contacto con las excreciones de roedores. El virus puede ingresar al organismo a través del polvo, superficies contaminadas o alimentos. El principal problema es que en los casos graves afecta los pulmones y los riñones. Los síntomas suelen comenzar como un resfriado común o gripe, fiebre, debilidad, dolor muscular y dolor de cabeza.
pero después pueden aparecer problemas respiratorios, hemorragias internas e insuficiencia renal. Y lo principal, la mayoría de los hantavirus no se transmiten entre personas. Por eso el caso actual genera tanta preocupación entre los médicos internacionales. Son infecciones relativamente raras y una de las cosas que es cierta para la mayoría, pero no para todos los hantavirus, es que normalmente no se transmiten entre personas. Se transmiten de roedores a humanos. Y aquí es donde surge el principal temor. Si se confirma aunque sea unos pocos casos de transmisión entre personas, eso significará que la situación está saliendo del escenario típico para este virus. Todo esto ocurre en el contexto de otra historia sobre la aparición de una nueva subvariante de COVID llamada Cicada. Ya se ha detectado en Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong y varios otros países. La OMS actualmente evalúa el riesgo como bajo, pero el simple hecho de la aparición constante de nuevas mutaciones vuelve a poner al mundo ante el tema de la preparación epidémica global. Después de la pandemia de COVID, cualquier historia sobre un virus desconocido se percibe automáticamente de manera completamente diferente. Y un crucero aquí parece casi simbólico. Precisamente en los cruceros comenzaron algunas de las historias de cuarentena más sonadas durante la pandemia de coronavirus. Y ahora el mundo vuelve a ver un barco con pasajeros aislados, cuarentena y alarma internacional. Sin embargo, por ahora, la OMS enfatiza no hay pruebas de una transmisión masiva entre personas. La mayoría de los infectados están bajo supervisión médica. Parte de los pasajeros ya se está preparando para la evacuación. Y en medio de todo esto, resalta especialmente otro comentario de los pasajeros del crucero. Partimos desde Praia. Nos dirigimos a las Islas Canarias. Todo está bien, no hay nuevos casos. Los delfines se despiden de nosotros. El camino está libre, somos felices. Ahora todos respiran aire fresco. Mientras el mundo apenas intenta comprender la magnitud de esta historia, la pregunta principal sigue abierta. ¿Fue este un brote local de un virus raro o una señal de nuevos riesgos para los que el sistema global de salud podría volver a no estar preparado? La historia de este crucero demostró lo contrario. Después del COVID, el mundo responde a amenazas similares de manera completamente diferente, más rápido, con mayor rigor y con mucha más preocupación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Podría el mundo enfrentarse de nuevo a una nueva gran epidemia? ¿Y ha aprendido la humanidad lo suficiente de las lecciones de la pandemia de COVID-19? Escriban en los comentarios y suscríbanse al canal Focus.